Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que te encuentres, Foco Amigo. Bienvenido una vez más al canal del Funky Culé, trayéndote la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Señores, hoy lo único que hay que gritar es campeones, campeones. Ole, ole, ole. Vamos, cántalo conmigo. Campeones, campeones. Ole, ole, ole. Funky amigos, el Barça ha quedado campeón de la Copa del Rey. Triplete, 1 de 3. Vamos Barça, visca el Barça. Tenía confianza en este partido. La verdad es que no salió como lo esperaba. Ustedes saben que yo estaba, quizás pequé de exceso de confianza, quizás no tomé en cuenta que bueno, que es una final, que es a partido único, que el Madrid es el Madrid, lo que ustedes quieran. Pero más allá de eso estamos felices. Estamos felices porque hoy el Barça ha dado la cara, ha competido. Y a pesar de el cansancio extremo del Barça, creo que se ha visto mucho mejor a nivel físico que el Real Madrid. Y hay que decirlo, esta quizás fue la gran diferencia entre el Barça y el Madrid en el tiempo extra. Porque si analizamos el partido, yo creo que hay que tener en cuenta que fueron dos mitades completamente diferentes, a pesar de que en la primera mitad el Barça vapuleó al Real Madrid y lo humilló. Y yo en la primera mitad, si soy sincero, dije esto pinta para goleada. Esto pinta para goleada y esto me va a dar la razón. Pero más allá de tener la razón o no, no importa, el Barça queda campeón de la Copa del Rey en un partidazo, hay que decirlo. La verdad es que fue un partido bastante entretenido y yo creo que para las dos aficiones fue muy bueno. Mucho que analizar del partido, la verdad no. Vamos a hablar brevemente. El primer tiempo, un Barça que salió con todo, un Barça que dominó desde el principio hasta el final, a un Real Madrid que salió con una postura bastante preocupante. Si yo fuera hincha del Real Madrid estuviera bastante preocupado. Es normal porque en los últimos dos partidos, en los dos clásicos que se habían dado esta temporada, tanto en la Liga como en la final de la Supercopa, el Barça le había pasado por encima al Real Madrid, por lo cual el Real Madrid presentaba una alineación donde se sabía que iba a salir a defenderse, a buscar una contra, pero al final era un Vinicius que estaba absolutamente solo. Hoy un Rodrigo que no ha tenido es su mejor partido. Creo que hoy Rodrigo queda bastante cuestionado dentro del madridismo. Y un Barça que dominó de principio a fin. Un Barça que atacaba, pero que no estaba preciso. Y hoy yo creo que quizás el debe del Barça es la precisión. Creo que en muchas jugadas se apuraron, en muchas jugadas había exceso de velocidad y no había quizá esa pausa a la que nos acostumbra el Barça, a la que nos acostumbra Pedri, para terminar de finalizar jugadas que eran buenas y que realmente al Madrid le llovieron ataques por todos lados. Un Barça que tuvo un Pedri, quizás el Pedri más errático de toda la temporada. Y la verdad es que Pedri, más allá del golazo que se marcó, que hay que hablar de ello, más allá del golazo, la verdad es que en el segundo tiempo no se vio muy buena imagen de Pedri. Pero no solo de Pedri, sino del Barça. Pero siguiendo con el primer tiempo, señores, el Barça ya atacaba por todos lados. Lamine Yamal con un disparo peligroso. Si no me equivoco, también Rafinha tuvo sus oportunidades. Hoy la verdad es que el partido de Rafinha, lamentable, hay que decirlo. Rafinha hoy no se vio bien para nada. Malas decisiones, malos remates. Sí, como siempre, luchador, quitador de balones. Y ni siquiera tanto, hay que decirlo. Hoy yo creo que a Rafinha le pesó el partido, pero no por la magnitud del encuentro, sino yo creo que el cansancio. Y no solo al Barça, sino también al Real Madrid. Pero un Barça que consigue el primer gol en el minuto 28. Una grandiosa jugada de Lamine Yamal, que hoy estrenaba nuevo look, como lo ven en las imágenes. Un Lamine Yamal que se había pues teñido de rubio. La verdad no me gusta ese estilo, pero bueno, no importa, no voy a hablar de... No soy estilista. Lamine Yamal hace una gran jugada.
ante un Fran García que tuvo que entrar de emergencia porque Mendy, y esto es algo que yo creo que quedará en entredicho de Carlo Ancelotti, además de la plantilla que tiene el Real Madrid, que está absolutamente descompensada, colocó a Mendy a sabiendas de que no sabía si llegaba bien o no Mendy. Mendy se lesiona en el minuto 7, 8, si no me equivoco, y tiene que entrar Fran García. Total que Lamine Yamal hace lo que le da la gana con Fran García, se mete por su banda y termina centrando hacia atrás, y Pedri ha pegado un pelotazo que se ha metido, bueno, como decían en el FIFA 2005, ya no me acuerdo cómo era, cuál FIFA era, la metió allá donde las arañas tejen su nido. Sí, señores, qué remate de Pedri. Ese gol fue en el minuto 28, pero ya el Barça venía avisando, bastante que venía avisando el Barça. Sin embargo, pues el primer tiempo se terminaría acabando de esta manera. Un Barça dominando, un Barça muy enfocado en recuperar el balón rápidamente. Al Madrid le duraba la pelota muy poco. El Barça recuperaba bien, pero insisto, al finalizar las jugadas faltaba, digamos, ese toque de precisión, y que algunos jugadores, inclusive Dani Olmo, se dormía. Dani Olmo tuvo oportunidades de rematar, pero se dormía y no terminaba rematando, por lo cual el Barça termina ganando por la mínima. Termina el primer tiempo con una sensación, honestamente, si ustedes me preguntan a mí, de que el Barça iba a liquidar esto en el segundo tiempo de manera fácil y sencilla. No sé qué dirán mis amigos del Madrid, pero en el primer tiempo yo creo que los hinchas del Madrid tenían que estar bastante preocupados, porque no se veía que el Madrid se iba a meter en el juego. Sin embargo, en el segundo tiempo la historia cambia totalmente. El Barça comienza a ser mucho más impreciso, el Barça comienza a tener muchos errores en defensa, y evidentemente el Madrid pues se va al ataque, se vuelca al ataque, pero como siempre, sin fútbol, sin ideas, pero evidentemente con sus cromos, con sus estrellas. Había entrado Mbappé, que no había comenzado el partido, y el Madrid atacó muchísimo en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, y se veía venir el empate. La verdad es que lo merecían. Estaban haciendo todo para que el Madrid pues se pusiera 1-1. Chesney tuvo bastantes actuaciones interesantes. Recuerdo un doble remate de Vinicius que Chesney tapa los dos de manera bastante solvente, hasta que llega una falta al borde del área muy peligrosa, y Mbappé la cobra de manera excelsa, le clava un golazo a Chesney en su palo, pega el palo, entra, gol, se empata el partido en el minuto 70. Pero 7 minutos después, en un córner, porque insisto, el Madrid estaba volcado al ataque, en un córner Tchouaméni termina entrando solo en el área y termina rematando y metiendo el 2-1, o 1-2, como lo quieran ver. El Barça sí que tuvo ataques esporádicos. Recuerdo 2 remates de Rafinha que se fueron cruzados. Hoy de verdad que Rafinha tenía el arco movido, no tenía el arco presente. Pero más allá de eso, al Barça se le veía muy mal, se le veía cansado, se le veía impreciso, se le veía bastante comprometido a nivel defensivo. Estábamos teniendo errores bastante estúpidos y ridículos, y cometiendo además muchas pérdidas de balones, que no era la idea. Yo en ese momento, tengo que admitirlo, dije, perdimos. Ya había perdido la fe, porque veía que el Barça no reaccionaba, veía que el Barça estaba absolutamente perdido en el campo. Un contraste muy grande con respecto a la primera parte. Sin embargo, señores, otra vez Lamine Yamal con su segunda asistencia de la noche, con la paciencia que caracteriza a los cracks, esperó a que Ferran le marcara el desmarque y terminó poniendo un balón increíble. La verdad, hay que decirla también, Rüdiger estaba jugando en una pierna. En el segundo tiempo le pusieron vendajes hasta más no poder. Rüdiger no podía. Pero aquí es donde hablamos del desastre que ha sido el Real Madrid esta temporada a nivel de plantilla. Algo que tenía el Barça inclusive años anteriores. No con esto me estoy metiendo con el Madrid por meterme. El Madrid y los madridistas objetivos saben que su plantilla es un desastre. Porque tienen a Vallejo, que es defensa central. Y Carlo Ancelotti prefiere meter hasta la mascota del equipo antes que a Vallejo. Rüdiger no podía salir, a pesar de que estaba jugando en una sola pierna, muy adolorido. Y bueno, este desmarque que hace Ferran efectivamente le gana la carrera a Rüdiger. Creo que se equivoca Courtois, sale antes de tiempo, Ferran lo evade y termina marcando el empate. En el 84, señores, nos vamos a la alargue. La primera parte de la alargue ya demostró que el Barça tenía mucho más fondo físico que el Real Madrid. Mucho más fondo, pero cuando digo mucho es una gran diferencia. El Real Madrid no llegaba a las corridas, si bien es cierto que inquietó
de vez en cuando con algunos centros. La verdad es que tampoco peligró mucho. El Barça por su lado sí que inquietó con algunos remates, hasta que en el minuto 116 un pase al medio de Luka Modric, que muchos podrían decir que es error de Modric. La verdad es que fue bastante arriesgado el pase de Luka Modric hacia el medio, pero también es cierto que el terreno de juego no estaba bueno. Recordemos que este césped lo habían puesto hace 2 semanas apenas. El césped no estuvo para nada bien. Y el pase iba para Brahim. Un Brahim que en vez de buscar el balón, que estaba fresco, que no tenía que esperar el balón, se dejó anticipar por un Koundé. Y un Koundé que no marca goles, pero que yo creo que este se ha convertido en el gol más importante de su carrera. Koundé roba el balón y sin pensarlo, 2 pasos más, remata cruzado y vence a Courtois. Y es difícil vencer a Courtois, señores, es difícil. Y desde fuera del área, hoy Courtois se ha comido 2 goles, el de Pedri y ahora el de Koundé que les estoy relatando. Minuto 116, eso ya selló el campeonato del FC Barcelona. Un Barça que termina siendo campeón de la Copa del Rey, que termina siendo y sigue siendo el máximo ganador de esta competición. Y un partido donde quizás jugadores que tenían que ser importantes, porque lo han sido durante toda la temporada, como un Pedri, como un Rafinha. No vamos a meter a Pedri, vamos a meter a Rafinha. Quizás un Lamine Yamal que no inquietó mucho, a pesar de que siempre Lamine Yamal tiene jugadas, pero hoy quizás no fue el mejor partido. Pues ha tenido protagonismo otros jugadores, como por ejemplo un Ferran Torres que empata y un Koundé que termina dándole la victoria al Barça. El MVP se lo lleva Ferran Torres y las estadísticas quedan así: 22 remates para el Barça, 17 para el Real Madrid, 9 dentro de los 3 palos para el conjunto culé, 7 para el Real Madrid, y tarjetas rojas, pues el Real Madrid se lleva 2. Porque hubo un rifirrafe en el área técnica del Real Madrid. Creo que Rudiger lanzó un hielo al árbitro. Y hoy no voy a hablar del árbitro, pero honestamente creo que no fue su mejor actuación. Ya yo leí en Twitter que al Barça le estaban robando penales. Es cierto que a Ferran le cometen un penal. A mí me pareció penal ese. No me pareció el de Rafinha. Me parece que el VAR interviene y interviene de forma positiva, las cosas como son. No porque seamos campeones, no porque yo sea culé. Tengo que casarme con decisiones que considero que son equivocadas. Y la decisión de darle ese penal en el minuto 97 a Rafinha, con lo que eso significaba, que era ya la victoria del Barça sin ir a alargue, pues al final el VAR lo ha anulado y tenía razón. Y le sacaron amarilla a Rafinha por, me imagino, simulación. Así que sí, señores, muy contento con el partido, muy contento con el Barça, a pesar de que el segundo tiempo no fue nada positivo. Y preocupado. Y con esto cierro, preocupado. Porque el vaciado físico del Barça ha sido considerable. Y el Barça tiene la semifinal el día miércoles. Es decir, tienen domingo, lunes y martes solamente para recuperarse, 3 días. Veremos cómo sale el Barça el miércoles contra un equipo durísimo como es el Inter de Milán. Así que bueno, saludos a mis amigos madridistas. No siempre se puede ganar, no todo es fiesta. Y la reflexión que queda es la que nos quedaba a los culés con Xavi. Esto espero que sirva para que el Real Madrid se reacomode, porque definitivamente son un desastre de equipo en estos momentos. Desde la presidencia, desde Florentino Pérez hasta abajo. El club está vuelto un desastre y es un caos. Y eso se nota en la cancha y se nota por fuera con lo que sucedió ayer con los árbitros, que no nos vamos a adentrar. Fuego amigos, lo dejamos por acá. Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal si todavía no lo has hecho. Déjame en la caja de comentarios qué opinión tienes del partido y por supuesto un fuerte like a este video. Nos vemos, será hasta la próxima. Campeones, paso 1 para el triplete completado. Check.